Bueno, nos queda un ratito, así que vamos a tratar de ir rápido, pero cualquier pregunta, obviamente, que les haya generado más duda, me avisan, ¿sí? Empezamos entonces con la corrección de este TP de la unidad 24, o sea, del sistema circulatorio. En la primera pregunta les hablaba del proceso de coagulación, ¿sí? De acuerdo a los fenómenos de hemostasia, les decía cuál de estas opciones era incorrecta. La opción número 1 decía que el primer paso de la coagulación sanguínea es la agregación de las plaquetas. Y tenemos que saber que esta agregación de las plaquetas es la segunda fase junto con la activación previa de las plaquetas, porque el primer paso de la coagulación es la vasoconstricción. ¿Sí? O sea, si no hay vasoconstricción y no amontono todas las plaquetas, es difícil que se empiecen a activar y a agregar. Justamente por eso los factores o los fenómenos que son vasodilatadores dificultan también la agregación plaquetaria. Quizás no la inhiben directamente, pero la dificultan, ¿sí? Porque necesito como primer paso la vasoconstricción. Las otras estaban bien, porque me dicen cuál es el fin de la cascada de la coagulación, que es formar justamente el coágulo de fibrina. Después me habla justamente del primer paso correcto, como estábamos diciendo recién, que era la vasoconstricción. Y la de miselatrombina activa transforma el fibrinógeno en fibrina, que es justamente la función del factor 2 activado, que es la trombina. En la pregunta número 2, ustedes tenían que buscar una asociación correcta. No me está hablando de una asociación de eventos en el tiempo, pero sí tengo que ver algo que me sonaba raro entre los eventos que tienen ahí de la asociación, entre 4 factores que tienen todas las opciones. En la primera opción, me habla de que un aumento de adrenalina se corresponde a un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del gasto cardíaco, que está bien. Ahora, nunca estos fenómenos van a poder ir en simultáneo con una disminución de la presión arterial, ya que la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica o resistencia vascular periférica. Eso quiere decir que si hay un aumento del gasto cardíaco, va a haber un aumento de la presión. ¿Sí? Todos estos sucesos desencadenan un aumento de la presión y no una disminución. En la segunda opción pasa lo mismo con la vasopresina. La vasopresina es la liberación de una hormona hipotalámica que justamente tiene como función la vasoconstricción. Entonces, si hay vasoconstricción, va a haber aumento del volumen de eyección que puede llevar a un aumento del gasto cardíaco y por ende de la presión. Puede ser también que el aumento de la frecuencia cardíaca, por otro lado, no por la vasopresina, sino por factores nerviosos o lo que sea, también desencadene un aumento de la presión y un aumento del gasto cardíaco, pero nunca con la disminución de la vasopresina. ¿Sí? Es como el único valor que desencaja. En la C, en cambio, el FAN disminuido sí se corresponde con un aumento del gasto cardíaco, la presión y la frecuencia cardíaca. Todos estos valores son directamente proporcionales. En cambio, el FAN es un factor que es inversamente proporcional a la presión, ya que el FAN es un factor que lleva a la liberación de sodio en orina, por ende al aumento de la diuresis. Si yo aumento la diuresis y disminuyo la volemia, eso se corresponde con una baja presión y no con un aumento de la presión. El FAN lo que hace al disminuir la volemia es disminuir el retorno venoso. Por ende, la disminución del retorno venoso disminuye también el gasto cardíaco. Por ende, disminuye la presión. ¿Sí? O sea que son inversamente proporcionales. Si hay bajo FAN, puede ser que la presión esté alta y el aumento de FAN sí lleva como consecuencia a la disminución de la presión arterial. En la D, me dice, un aumento de la angiotensina 2 aumenta la presión, sí, puede ser porque la angiotensina 2 es un vasoconstrictor que va a aumentar el volumen de eyección, o sea, el retorno venoso del volumen de eyección, y puede ser que el aumento de presión también vaya atado con un aumento de la frecuencia cardíaca, pero nunca con un bajo valor del gasto cardíaco, ya que el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión, como dijimos anteriormente y también justificamos en la primera opción, son directamente proporcionales y no inversos. ¿Sí? O sea que ahí les marqué los puntos en los cuales yo tengo que dudar de esta asociación, que hay una de esas que no se corresponde. En la 3 me habla de la diversidad de los sistemas circulatorios en los distintos tipos de animales, o sea que acá teníamos que repasar la evolución del sistema circulatorio. Y la primera, que era la correcta, me dice que la lombriz de tierra, que es un anélido, tiene varios pares de corazones, de hecho 5 pares de corazones, que van a propulsar la sangre a través de un vaso central. Y ese vaso tiene válvulas que impiden que la sangre retroceda, y esto es porque la posición de la lombriz de tierra no está favorecida
por ejemplo, por la ley de gravedad como nosotros, entonces debo garantizar el recorrido de la sangre en un solo sentido y por eso tiene válvulas, ¿sí? O sea que es correcta por la disposición de los vasos, tiene un sistema circulatorio cerrado, de hecho es el único invertebrado que tiene un circuito cerrado. No pasa lo mismo con los moluscos y los artrópodos, como me dice la opción C, que es verdad que tienen un sistema circulatorio abierto, pero no las esponjas, ¿sí? Recuerden que las esponjas o poríferos no tienen sistema circulatorio, los nidarios tampoco tienen sistema circulatorio, si tienen una cavidad gastrovascular que le permite el intercambio por simple difusión, pero recién desde los moluscos y artrópodos aparece un circuito abierto y en la lombriz de tierra un circuito cerrado. Y bueno, en los vertebrados ya sabemos que hay una disposición distinta. Por ejemplo, los peces tienen un sistema circulatorio simple, como me dice la opción B, es verdad que tienen una aurícula y un ventrículo, pero me dice esta opción que la aorta dorsal lleva sangre a la aurícula y de ahí a las branquias para oxigenarse. Esto es lo que está mal de esta opción, porque los peces tienen una aurícula y un ventrículo, pero son las venas las que llevan la sangre hacia la aurícula la expulsa al ventrículo, y desde el ventrículo sale una aorta dorsal que va al cuerpo, a la circulación sistémica. Al regresar pasa por las branquias para oxigenarse, antes de regresar al corazón, pero no apenas sale del corazón, ¿sí? O sea, si ustedes se ven la disposición en el pez, la aorta, que siempre la arteria es lo que sale del corazón, va a la circulación sistémica, o sea, al general del cuerpo. Regresa, porque está cargado de oxígeno, regresa a las branquias, ya con mucha cantidad de dióxido de carbono para hacer el intercambio o hematosis. Y en la D me dice que los anfibios y los reptiles poseen 2 aurículas y un ventrículo, lo cual está bien. La sangre se mezcla, también está bien. Pero después me dice, por ende, la que se dirige a los pulmones del cuerpo presenta la misma composición. Y esto es lo que está incorrecto, porque si bien el anfibio y el reptil todavía no han tabicado perfectamente su ventrículo, teniendo 2 cámaras completamente separadas como un ave y un mamífero, se las ingenian para tratar de que esa sangre no se mezcle. Si tendría la misma composición, entonces ¿para qué miércoles va a tener 2 aurículas que recepcionen la sangre distinto si al fin y al cabo todo se termina mezclando? El anfibio hace una sincronía entre las aurículas. Entonces es como que se contrae primero la derecha y después la izquierda y hace un bombeo asincrónico. Eso quiere decir que el corazón bombea como al cuerpo en general y después bombea al pulmón y bombea al cuerpo en general y después al pulmón. Y de esa forma, con esa sincronía, logran más o menos separar la sangre para que no se mezcle tanto. Y en el caso del reptil, si bien no existe una tabicación perfecta, sí existe un septum, que es una pseudodivisión ya del ventrículo, que me permite en realidad que haya una separación entre ambas circulaciones, y bueno, obviamente en reptiles como el cocodrilo o como los lagartos, se ha logrado formar el tabique bien dividido, como existen aves y mamíferos, y separar la circulación, digamos, sistémica de la pulmonar, ¿sí? Pero no es que da lo mismo y tienen la misma composición, tratan de, con el sistema que tienen, ser lo más eficiente, obviamente, en la propulsión de la sangre con más carga de oxígeno y más de dióxido de carbono. En la 4 me dice, marque lo correcto con respecto a la presión sanguínea. Me dice, ¿depende exclusivamente del gasto cardíaco? No, recuerden que la presión es gasto cardíaco por resistencia periférica, así que lo que está mal es el exclusivamente. La presión arterial media o PAM es igual a la diferencia entre presión sistólica y diastólica. No, no es igual a la diferencia. Es 2 veces la presión diastólica más la sistólica dividido 3, como hemos visto en la fórmula de la PAM. Sí es verdad que es considerada la presión de perfusión de los órganos, de esa forma definimos la PAM, y después la D me dice, las pequeñas variaciones de la viscosidad modifican considerablemente los valores de presión. Y esto está mal. Sí es verdad que la viscosidad modifica la presión, pero no la pequeña variación considerablemente a la presión. Sí es verdad que la pequeña variación del radio de un vaso puede modificar considerablemente a la presión. ¿Por qué? Porque el radio en la fórmula de la resistencia periférica total estaba elevado a la cuarta. Entonces, una modificación muy chiquitita puede ampliamente repercutir en la resistencia periférica total y obviamente una gran repercusión en esa resistencia puede modificar la presión, pero no es la viscosidad, sino el radio o el diámetro del vaso.
En la 5 me dice todas las siguientes características respecto al corazón son correctas, excepto acá tienen que tener en cuenta la circulación, o sea, el circuito mayor y menor, y repasar bien los pasos. Y la D me dice que el ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada, hasta acá está bien, pero me dice hacia el circuito pulmonar. No es el pulmonar, sino el sistémico. El corazón izquierdo impulsa la sangre hacia el circuito sistémico cargado de sangre oxigenada, que regresó del pulmón y se va hacia todo el cuerpo para repartir la sangre cargada en oxígeno. En la 6 me habla del sistema linfático y me pide que marque la que está mal. Esto yo les dije que tuvieran mucho cuidado con el nombre del conducto. El conducto del lado derecho se llama linfático. El conducto torácico es el que está del lado izquierdo. Es verdad que va a vertir el contenido hacia la subclavia, donde está en la fusión con la yugular, para ir al circuito general, pero lo que está mal ahí es el nombre. Todo lo demás está bien, me habla de los vasos linfáticos, tienen válvulas como los vasos venosos, la presión que es, me dice, la presión alcanzada en el circuito es inferior a la presión oncótica de la sangre, claro, y por eso justamente puede recolectar el exceso, y la recuperación de la cantidad en gramos de proteínas es justamente lo que se corresponde con los datos de Curtis, ¿sí? O sea que en realidad está bien, lo único que estaba mal acá era la palabra torácico. La pregunta 7 me define el gasto cardíaco, cómo se calcula, y me dice que marque la incorrecta con respecto a esta variable, ¿sí? La primera me dice que el gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, que sería lo mismo, se modifica en base a los requerimientos del organismo. Está bien, por eso me dice, si estoy haciendo ejercicio, puede subir de 3 o 4 veces el gasto cardíaco, o sea, puedo bombear más sangre si lo necesito. Entonces, a demanda del organismo, puedo modificar variables para que se acomode. Su valor normal es de 5 litros por minuto, está bien, pero puede llegar a ser varias veces mayor en el ejercicio, que es uno de los requerimientos por los cuales se puede variar ese gasto cardíaco. La C me dice que es aproximadamente igual para ambos ventrículos, y esto es correcto, ya que justamente se define así. Fíjense la definición que tienen acá. Es el gasto cardíaco es el volumen por minuto que bombea la parte del ventrículo izquierdo hacia la aorta o el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. De esa forma se define. Hay variables que hacen que esa cantidad de sangre que yo bombee por minuto sea equivalente, ya que ese volumen depende de la frecuencia cardíaca, que siempre es igual, y el volumen sistólico puede ser un poco más grande y un poco menos en el otro, pero se equiparan por el recorrido total del circuito, que obviamente en el circuito pulmonar es menor. ¿Cómo se equiparan? En realidad haciendo una variación en la presión. El cuadernillo les dice claramente que la presión en el circuito sistémico es mucho más grande, de hecho como 5 veces más elevada que la presión en el circuito pulmonar. ¿Por qué? Porque el recorrido que yo tengo que hacer es más chiquitito. Entonces, aproximadamente yo salgo con una presión de 100 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo ejerce más fuerza, por eso su capa de miocardio es más gruesa, es más grande, y bombea con más fuerza, siendo que el circuito pulmonar tiene una fuerza 5 veces menor, por lo cual una presión 5 veces menor, porque a donde yo tengo que llegar requiero mucha menos cantidad de presión, de fuerza, para ir en contra de esos vasos, porque el circuito que voy a hacer es chiquitito. Recuerden que la presión se va perdiendo cada vez que yo voy capilarizando. En cambio, en el circuito sistémico tengo millones de capilares en todo el cuerpo. En cambio, en el circuito pulmonar solo voy a llegar a los capilares alveolares. Esto es importante y es el motivo por el cual el ventrículo izquierdo es más grande. Y no que el corazón está en la izquierda. Ven que siempre uno dice, ah, el corazón lo tengo en la izquierda. No, el corazón está en el mediastino medio y está en el medio del pecho. Lo que pasa es que, claro, el ventrículo izquierdo es más grande, entonces ocupa más cantidad de espacio torácico del lado izquierdo, y por eso el pulmón izquierdo es más chico. Pero no es que el corazón no esté en el medio, está en el medio, pero el ventrículo izquierdo es más grande porque necesita impulsar con más fuerza hacia el circuito sistémico. Recuerden que la presión es fuerza por unidad de superficie. Entonces, si yo hago más fuerza, obviamente voy a ejecutar más presión. La 8 me habla del óxido nítrico y tengo que marcar la pregunta que está, o la opción que está mal. La primera me dice que es producido por células endoteliales de arterias y venas. Esto es correcto, es verdad
que el óxido nítrico es producido en el circuito circulatorio, digamos, a través de las células, o sea, de las células del sistema coronario para producir una vasodilatación local. Pero no es el único lugar en donde se secreta óxido nítrico. De hecho, nosotros hemos visto el óxido nítrico como un neurotransmisor dentro del sistema nervioso, y justamente decía que era un neurotransmisor que me llevaba al aumento, por ejemplo, en las zonas de la memoria. Y en realidad es porque produce una vasodilatación y al llegar más sangre llegan más nutrientes a las zonas de la memoria, y por eso justamente aumenta esta función. ¿Sí? O sea, que es un vasodilatador en cualquier vaso, no solo en el corazón. ¿Qué influye que, Belu? Perdón, acabo de leer tu pregunta. Ah, si te pasan uno, se te sacan uno por el tamaño. Sí, obviamente. Obviamente, si estás comparando en eso, lógicamente hay una red pulmonar que es más grande del lado derecho que del lado izquierdo, y eso se calcula por la superficie expuesta que yo tengo. Entonces, si pierdo más superficie, se va a dificultar más la hematosis o intercambio gaseoso. Si voy a perder más cantidad, y como hay más cantidad de ramilletes del lado derecho, obviamente en esa comparación que te saquen uno u otro, sí es más perjudicial si te sacan el derecho y el izquierdo. Igual estás cagado si te sacan cualquiera de los dos pulmones, porque se reduce un montón el intercambio, pero sí, a mayor compromiso del árbol tráqueo-bronquial, obviamente se dificulta más la respiración. Bueno, la B me dice, su producción es estimulada por bradiquininas, esto está bien, justamente el cuadernillo les dice, si bien hay varias sustancias que fomentan el aumento de la producción de óxido nítrico, que se desarrolla a través de la activación de la enzima óxido nítrico sintetasa, que modifica a un aminoácido, que es la arginina, para producir este gas, hay algunos factores que lo estimulan, una de ellas pueden ser las bradiquininas. Una vez liberado, y se difunde inhibiendo la agregación plaquetaria. La verdad es que el óxido nítrico no es directamente un inhibidor de la agregación plaquetaria, pero sí es un vasodilatador. Y como dijimos anteriormente, la agregación plaquetaria está fomentado justamente por el proceso de vasoconstricción. Entonces, si el óxido nítrico vasodilata, dificulta la agregación plaquetaria. Pero lo que sí está más mal de esta opción es que viaja hacia el músculo liso de las arterias. No viaja hacia el músculo liso de las arterias. En realidad lo que hace es producir la vasodilatación de una forma tópica, digamos, parácrina o autócrina, pero no viaja a través del circuito, ¿sí? Para recorrerlo. De todas maneras, está bien, podía ser dudoso porque de alguna forma inhibe a la agregación plaquetaria, podían ponerla en duda como que era la que, digamos, estaba mal porque no es un factor directo que inhibe, pero la D tiene un error terrible porque me habla de una vasoconstricción, y bajo ningún punto de vista el óxido nítrico es vasoconstrictor, sino que es vasodilatador. Es verdad que lo hace a través de un segundo mensajero, que es el GMP cíclico, pero el proceso de vasodilatación, no de vasoconstricción. La 9 me habla, bueno, primero me hace el planteo de que si el corazón yo lo saco del cuerpo, en un medio adecuado puede seguir trabajando. Sí, esto es real porque tiene un marcapaso cardíaco. Entonces me habla de distintas opciones, que tengo que marcar lo incorrecto en base al origen de este latido y a la propagación del latido cardíaco. Todas las opciones están bien y me están haciendo un resumen de lo que sucede o dónde está ubicado el nodo sinoauricular, que se simboliza como NSA, se puede decir nódulo o nodo, o como habían preguntado, puede ser sinusal o sinoauricular, es lo mismo, está ubicado en la aurícula derecha. El nodo aurículo-ventricular es el que está ubicado entre medio de las dos aurículas, o sea, en el tabique interventricular, pero se lo llama aurículo ventricular porque justamente es en donde se da el retraso digamos, del marcapasos cardíaco para hacer asincrónico el latido de las aurículas y de los ventrículos. Si no hubiera este retraso en el nodo aurículo ventricular, no podría separar la sístole auricular de la ventricular. Lo que está mal de la opción C es que me dice que justamente las fibras tienen un diámetro mayor, y no es mayor, sino menor. El diámetro menor de estas fibras es lo que permite que justamente haya un retardo en la contracción de las aurículas con respecto al ventrículo. Bueno, y después me habla de las de His y la ramificación atrás de las fibras de Purkinje, que también está bien, es la forma en la que se propaga la contracción ventricular. La 10, que preguntaba a Seba en el chat, me está hablando de que estos signos que yo estoy poniendo a continuación son signos porque los puedo visualizar, síntomas algo que el paciente siente,
pero que yo no tengo forma de verlo, tangible. Estos signos son signos porque yo lo puedo visualizar, y una de las visualizaciones en la modificación o variación de la presión arterial es la coloración de la piel, obviamente por vasodilatación y vasoconstricción periférica. Acá no me lo aclara, pero es obviamente que estos signos son por vasodilatación o vasoconstricción periférica. Nosotros habíamos visto estos dos eventos en la regulación de la temperatura. Palidecer de frío se da por una vasoconstricción periférica, y el enrojecimiento de la piel por el calor es la vasodilatación para liberar el calor. De hecho, también hemos visto el enrojecimiento de la piel o el enrojecimiento de una zona si hay un proceso inflamatorio, y sabemos también que es una vasodilatación. Entonces podemos deducir que la ruborización por la vergüenza, si bien depende de otro circuito que tiene que ver con el eje hipotálamo, o sea, junto con las estructuras nerviosas que controlan el sistema límbico, porque la vergüenza es una emoción, de la misma forma que el miedo. Pero más allá de eso, y ustedes no tienen que estudiar cuál es el circuito que fomenta desde el sistema límbico que yo me ruborice por vergüenza o que pueda palidecer de miedo, sí es un signo que yo puedo visualizar en la piel, que el enrojecimiento o la aclaración de la piel tiene que ver con contracción o dilatación de los vasos sanguíneos. Es más, me podrían haber puesto 1.000.000 de otros signos más, e incluso hay algunos que yo no los visualizo porque no son en la piel, pero que también responden a un aumento o una disminución de la presión arterial. Esta pregunta era para desencajarlos un poco y que ustedes pensaran que esta presión arterial puede ir modificando parámetros y no necesariamente tiene que ver con la perfusión de un tejido particular. Por eso hay una PAM, hay una presión arterial media, porque en realidad yo saco una media porque no todos los tejidos tienen una perfusión igual. Yo puedo estar en un proceso de, por ejemplo, estoy en un lugar donde hace mucho frío, y mientras que yo estoy vasocontrayendo los vasos periféricos y la piel está blanca para no perder calor, estoy aumentando la irrigación de sangre hacia el músculo para que produzca mayor cantidad de llegada de oxígeno y de nutrientes, y que el músculo empiece a contraerse, y por eso estoy tiritando. Entonces, la presión sanguínea no es algo constante en cada órgano y en cada tejido. Nosotros sacamos un promedio porque el cuerpo va regulando a dónde manda más sangre y a dónde menos, dependiendo de las demandas. Por eso cuando yo libero en sangre, por ejemplo, la adrenalina o noradrenalina, dependiendo si tengo un receptor alfa o beta, se produce una vasodilatación o una vasoconstricción. Porque no es que un evento vasodilata todos los vasos o vasocontrae todos los vasos, no. Depende de la demanda de cada uno de los tejidos. ¿Se entiende esto, Seba, o cualquiera que se le haya presentado dudas? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. En la 11 me dice, el suero sanguíneo se obtiene extrayendo, bueno, bla, 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 me habla, digamos, como una comparación entre el suero y el plasma, pero justamente me está hablando en las opciones que yo marque la correcta con respecto a esta asociación de algunas afirmaciones con respecto a uno u un tipo, o sea, un líquido o al otro, al plasma o al suero. Primero que nada, sepan que el plasma, que es la parte líquida de la sangre, lo que yo extraigo de los elementos formes, que no es solo agua, sino que tiene disuelta proteínas y iones. Es verdad que la mayoría es agua, el 92% es agua, pero tengo un 7% de proteínas, un 1% de iones disueltos. Además de eso, tengo otros factores como por ejemplo el fibrinógeno mismo, que es una proteína plasmática, y además los factores de la coagulación que hemos visto en la cascada de coagulación, que muchos de ellos están disueltos en el plasma. Cuando el plasma se coagula, o sea, cuando la sangre se coagula, se libera por parte de las plaquetas más cantidad de serotonina que llevan a cabo la contracción, y se va formando el tapón hemostático primario y secundario. Entonces, claro, cuando se forma el tapón hemostático secundario, el fibrinógeno se transforma a fibrina, los factores se activan, que después van a ser removidos por el hígado, y eso que yo extraigo después del coágulo de sangre que supura es lo que le llamo suero. Deben haber visto alguna vez cuando tienen una herida y tienen como una costrita, que por ahí si se saca la costrita o cuando se está formando se ve como un líquido, digamos, transparente o apenas amarillento, pero es más transparente por o sea, por la alta cantidad de agua que tiene, es el suero. ¿Por qué es el suero? Porque si está formando el coágulo, le llamo así. El suero es el mismo plasma restándole
el fibrinógeno y algunos factores de la coagulación. Entonces, la A me dice, el plasma posee todos los factores de la coagulación menos el fibrinógeno. No, ¿cómo menos el fibrinógeno? O sea, el fibrinógeno es una proteína plasmática, forma parte del plasma. El suero posee solamente fibrinógeno. No, todo lo contrario. Posee todo lo mismo que el plasma menos fibrinógeno y factores de la coagulación. Como dijimos recién, el suero tiene mayor concentración de serotonina porque ha sido liberado producto del proceso de hemostasia, o sea que tiene mayor serotonina que el plasma, eso está bien, pero tiene menor cantidad de los factores de coagulación, porque, y de fibrinógeno también, porque son los que se consumen en el proceso de hemostasia. Por eso es la que tenían que marcar. Y el plasma me dice, solo contiene serotonina. No, de hecho contiene un montón de otras cosas y justamente serotonina tiene menos que el suero. ¿Sí? Este suero sanguíneo es el suero que queda como resultado del proceso de coagulación. Pero no se confundan el suero sanguíneo con el suero artificial que a una persona le ponen por una vía. O sea, de alguna forma el nombre viene de acá, pero el suero que le ponen a una persona cuando está internada es un líquido artificial que yo genero en un laboratorio para crear un medio isotónico para el plasma, con alguna función, porque hay distintos sueros. Hay sueros que tienen una concentración de cloruro de sodio al 9 por mil, u otros tienen una concentración menor de cloruro de sodio y tienen más glucosa, si yo le tengo que poner glucosa a esa persona, o, bueno, depende del tipo de preparado que yo haga. El suero que compramos, que la persona tiene internada y le pone en un hospital, ¿para qué sirve? Es porque es un medio isotónico que trata de reponer los líquidos que el cuerpo puede perder por cualquier factor. Pero además es una vía endovenosa que garantiza que yo pueda meterle a esa persona lo que yo quiero sin estarlo pinchando todo el tiempo. Cuando una persona le internan, por ejemplo, para una intervención quirúrgica, aunque sea sencilla, es más fácil ponerle una vía y un suero para que yo le pueda poner los anestésicos, el antiinflamatorio, un antibiótico, lo que sea, y no lo estoy pinchando cada 2 por 3. Entonces tengo que meter un líquido que sea similar al líquido sanguíneo, como si esa persona todo el tiempo estuviera tomando líquido. Total, el riñón lo va a purificar y lo va a terminar liberando por orina. Es más, cuando yo quiero que una persona libere más rápidamente algún contenido, algún exceso, por ejemplo, de un tóxico, también le puedo poner un suero. Una persona intoxicada, aunque sea una intoxicación no sea alimentaria, le voy a hacer un lavaje de estómago, pero le voy a poner un suero para que bombee más cantidad el corazón y rápidamente vaya al riñón y se purifique. O sea, estoy creando una vía isotónica para aumentar o para suministrar algo al circuito cardiovascular sin perjudicar el intercambio de agua, iones y lo que sea a través del cuerpo. Pero no es que a la persona cuando le ponen un suero o una bolsita en el hospital le estoy metiendo un suero sanguíneo de otra persona. No voy a desperdiciar un suero sanguíneo para esto. O sea, yo le meto sangre a otra persona si necesito una transfusión sanguínea o si necesito, no sé, plaquetas o lo que fuera. Pero el suero es algo artificial que se crea con condiciones iónicas similares a mi propio suero para poder igualar la concentración isotónica de la sangre, que no haya un edema o que no haya una deshidratación o que no se estalle la célula, bueno, lo que sea, porque el agua va a viajar a donde quiere. Si le metería agua solo, el agua pasaría de la sangre al intersticio, se produciría un edema, después entraría la célula y me revienta toda la célula. Por eso es peligroso una persona que tiene un cuadro de deshidratación que tome agua sola, sin iones que generen un medio isotónico. Por eso también una persona deshidratada le interna y le enchufa un suero. ¿Se entiende? Sí, Gisa. Bueno, y la última me habla sobre las capas del corazón y me pide que marque la opción correcta. La primera me dice que la capa media del corazón, que es el miocardio, tiene un espesor igual o el mismo espesor en las 4 cavidades cardíacas, y esto está mal, lo estuvimos hablando. El ventrículo izquierdo tiene una capa mucho más gruesa de miocardio porque tiene que expulsar con más fuerza. Los ventrículos tienen una capa más gruesa que las aurículas, o sea que el ventrículo izquierdo es el que tiene una capa más gruesa, después le sigue el ventrículo derecho y después las aurículas. Esto lo ven en la imagen que tienen del corte del corazón de la imagen, la lámina de Netter, no me acuerdo de la página, pero tienen ahí 2 imágenes de corazón que son de Netter, se ve seccionado, cortado, y van a ver que la capa de músculo del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa con respecto a las capitas que tengo en la aurícula. En la B me dice que el endocardio es la capa del corazón que se encuentra en contacto con el líquido pericárdico. No, el endocardio es la capa más interna del corazón, así que está en contacto con la sangre, o sea, es la capa más
interna o que cubre, digamos, al contenido que está en su interior. El líquido pericárdico está entre medio de las dos capas del pericardio, que es el tejido conectivo que recubre el corazón, el pericardio visceral y el pericardio fibroso, que es el más externo, y que tiene adentro el líquido pericárdico. La SEM dice que el miocardio es músculo liso, no es músculo cardíaco, como ya sabemos, y la de que estaba bien me dice que el pericardio visceral se corresponde al epicardio, porque las capas del corazón son endocardio, miocardio y epicardio. Pero las capas que derivan del mesodermo embrionario y que formaron capas que recubren a los órganos, como es este pericardio, el pericardio tiene dos capas y este líquido pericárdico en el medio, como dijimos, pero a veces este tejido conectivo, que también es tejido conectivo como la última capa del corazón, se mezcla y es como que no tiene un límite preciso. Entonces yo digo, bueno, es como que el pericardio visceral es lo mismo que el epicardio, es como que se superponen. Si yo lo estudio embriológicamente, el epicardio es la capa más externa del corazón, o que deriva de la formación del corazón, y la otra deriva del mesodermo, pero como se terminan fusionando es como lo mismo. Es como que se corresponde el pericardio visceral con el epicardio. No así el pericardio más externo, ¿sí? O más fibroso, porque es el que sí me divide de los otros órganos torácicos como el pulmón, ¿sí? Y entre medio sí tengo el líquido pericárdico. ¿Alguna duda? De mi parte no, Gise. Bueno, con esto, chicos, terminamos la corrección del TP. Ya me